Cuando quiera, Jesús. Buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes a los conferenciantes y buenas tardes y gracias a los que son los organizadores del evento. Iniciamos en el día de hoy un ciclo de conferencias de divulgación científica que se extenderá hasta el próximo mes de julio. De bonito título, 90 minutos para la ciencia. El programa completo va a incluir 10 ponencias donde diferentes investigadores, cada uno de ellos referentes en su campo, nos van a acercar a las últimas tendencias científicas en diferentes áreas del conocimiento. Trataremos numerosos aspectos de la ciencia, como la ciencia y las nuevas propuestas de ocio ligadas al juego, la investigación biomédica para el diagnóstico precoz de enfermedades, la inteligencia artificial, las tecnologías al servicio de la salud o su aplicación a los recursos hídricos. Todos nuestros eventos hasta ahora venían siendo, como sabéis, presenciales, pero debido justamente a la enfermedad, a la COVID-19, hemos organizado estas conferencias online, en formato webinar, con una duración de aproximadamente unos 90 minutos, que se distribuirán en una presentación inicial, intervenciones de 2 ponentes, de entre 20 y 30 minutos cada una, y un turno de debate al final. Hoy, una vez más, con una actuación como la presente, queremos dar constancia que la ciencia y el conocimiento que ella genera están al servicio de la sociedad. Hoy, y más que nunca, la sociedad extremeña es consciente que la ciencia ofrece soluciones vitales al conjunto de la sociedad, que mejora su educación, que incrementa nuestra calidad de vida, dando soluciones e información científica de calidad para afrontar los nuevos desafíos como el que hoy estamos viviendo y necesidades que pueden ser tanto locales como globales. Así, otorgando a lo que es a la ciudadanía información tanto para su desarrollo cultural, para su desarrollo personal y, por supuesto, para su desarrollo profesional. La comunidad científica está muy implicada en todo lo que es la divulgación científica, de realizar una ciencia abierta para la sociedad, que sea transparente, que sea accesible al ciudadano, donde los resultados de investigación obtenidos con fondos públicos sean accesibles tanto a la propia comunidad científica como a la sociedad general, que al fin y al cabo es la quien lo financia. Desde la Secretaría General de Ciencia queremos que la divulgación científica, además de ser accesible, sea amena para el conjunto de la sociedad. Y por ello esperamos conseguirlo con este ciclo de conferencia, que además de aprender, podáis también divertiros y que lo disfrutéis muchísimo. Muchas gracias y adelante, Mila. Estoy todo tuyo. Muchas gracias, Jesús. Gracias a Jesús por estas breves palabras, por animarnos y por facilitar esta idea. Nosotros ya vamos a dar comienzo, doy la bienvenida, somos ahora mismo 32 participantes, poquito a poco la gente se irá sumando, suele pasar que la gente demora un poquito, la hora de por la tarde es un poco difícil, las 5 de la tarde, pero bueno. Bueno, os voy a explicar la dinámica para los participantes. Podéis canalizar las preguntas y respuestas por el icono que tenéis aquí abajo. Ahí nos vais escribiendo vuestras preguntas o respuestas o aportaciones que tengáis a las charlas. Y podéis utilizar el chat para hacer aportaciones, saludar, etcétera. Vamos a proceder a presentar primero a Elena Muñoz y después a Alfonso Vázquez Atochero. Van a contar cada uno con unos 25-30 minutos y luego reservamos como otros 25-30 minutos para un debate final, donde libremente podáis hacer todas las preguntas y aportaciones que estiméis oportunas. Nosotros trataremos de darle respuesta. Bueno, voy a presentar primero a Elena, que tengo aquí una breve reseña, la voy a hacer rápida. Bueno, Elena Muñoz Marrón es doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Neuropsicología Cognitiva, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña y directora del máster universitario de Neuropsicología de la misma universidad. A lo largo de su carrera académica ha impartido docencia en diferentes universidades y titulaciones universitarias, compaginando docencia presencial y virtual, y ha colaborado en diferentes proyectos de innovación educativa orientados a la formación docente en el espacio europeo de educación superior,
como experta en diseño, gestión, análisis y evaluación de proyectos de aprendizaje virtual. En el año 2012 fundó el Laboratorio de Investigación Cognitiva Neuronal de la Universidad Oberta de Cataluña, centrado en el estudio de las bases neuronales de los procesos cognitivos, sus alteraciones y su recuperación a través de técnicas de estimulación cerebral no invasiva, siendo desde entonces su directora. Muchas gracias, Elena, por aceptar nuestra invitación y damos paso a tu intervención. Yo apago el micrófono y... Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, muchas gracias a Jesús y a Mila por la presentación, por mi presentación y por la presentación de este ciclo de webinars de 90 minutos para la ciencia, bonito título, como decía Jesús. Muchas gracias a la Fundación por la organización y muchas gracias por contar conmigo para participar, porque difundir lo que conseguimos estudiar los científicos siempre es un placer, así que espero que sea de interés para todos y que en el tiempo que tengamos de debate podamos tratar en profundidad aquellos aspectos que os parezcan más interesantes o que hayan quedado más en el aire. ¿Vale? Voy a compartir la pantalla. A ver si todo va bien. Se ve perfecto, ¿ves? ¿Sí? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, vale. Yo la veo bien, mis compañeros supongo que también. Vale. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo durante estos 20-30 minutos, como comentaban Mila y Jesús, quiero hablaros del efecto del uso de los videojuegos en el cerebro. Y para contextualizar la charla, para empezar sentando bien las bases, me gustaría que tuviéramos claro desde el principio que el uso de los videojuegos no es en sí mismo ni bueno ni malo. Todo depende de una serie de factores que son los que van a determinar que los efectos de los videojuegos, tanto a nivel cerebral como a nivel de otras esferas nuestras, de la salud, de nuestra vida social, familiar, etcétera, sean positivos o negativos, va a depender de muchos factores, no solo de que juegues o no a videojuegos, ¿vale? Y para conocer estos factores debemos comenzar por saber o por definir qué es una adicción, qué es la adicción a los videojuegos y qué consecuencias puede tener, ¿no? Y conociendo esta definición y estos factores, podremos entender mejor los efectos que tiene en el cerebro de una persona que juega de manera lúdica a los videojuegos y de otra persona que tiene una adicción a jugar a los videojuegos, ¿vale? Los efectos son muy diferentes, incluso pueden ser contrarios, ¿vale? Entonces, antes de nada, el concepto de adicción hace referencia a aquellos trastornos mentales y del comportamiento que se desarrollan como resultado tanto del consumo de una sustancia, que digamos que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de adicción, ¿no? Adicción al alcohol, adicción a las drogas, a los medicamentos, al tabaco, pero también están las adicciones sin sustancia, que son aquellos trastornos mentales y del comportamiento que se desarrollan como resultado de la realización de comportamientos específicos y repetitivos encaminados a la búsqueda de una recompensa, de un refuerzo. Estás buscando siempre ese placer que te proporciona una conducta determinada o intentas evitar el desasosiego o la sensación negativa que te genera no realizar esa conducta, ¿vale? En cualquier caso siempre estás buscando algo positivo, o que te dé algo positivo directamente o que te quite algo negativo, ¿vale? Los psicólogos siempre nos manejamos con dos manuales, digamos, de clasificación y definición de los trastornos mentales, que son el elaborado por la Organización Mundial de la Salud, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que va por su versión actualmente por la versión 11, el CIE-11, y por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que va por su versión 5, el DSM-5. En estos dos manuales, que suelen ir bastante a la par y se suelen ir actualizando, y los conceptos que engloba uno o que incluye nuevos, uno los suele reflejar el otro, han incluido en sus últimas versiones la adicción a videojuegos, que hasta esta última no estaba.
Pero para considerar que jugar a un videojuego o que consumir una sustancia es una adicción y no es simplemente un uso recreativo, hay una serie de factores que hay que tener en cuenta, que incluyen la intensidad y la frecuencia del uso de la sustancia, del consumo de la sustancia o de la conducta que se realiza, la cantidad de tiempo y dinero invertido en consumir esa sustancia o en realizar esa actividad, y el nivel de interferencia en las actividades de la vida diaria. O sea, cuánto interfiere el consumo de una sustancia o la realización de una conducta determinada en tu entorno familiar, social y laboral. ¿Vale? Como os decía, en el último manual, en la última versión de ambos manuales, en el CIE 11 y en el DSM-5, ya se han incluido dentro de los trastornos debidos al consumo de sustancias o comportamientos adictivos, el trastorno por uso de videojuegos, ¿vale? Entonces, digamos que el bloque principal son trastornos debidos al uso de sustancias o comportamientos adictivos, que se dividen en sustancias y comportamientos adictivos, y dentro de los comportamientos adictivos está el trastorno por juego de apuestas, que conocemos vulgarmente como ludopatía, digamos, y el trastorno por uso de videojuegos. Y además hacen una diferenciación del trastorno por uso de videojuegos en línea y de trastorno por uso de videojuegos fuera de línea, porque tienen características diferentes y las consecuencias pueden ser diferentes también. No es lo mismo jugar tú solo que estar jugando con otras personas, ¿vale? De manera específica, estos manuales lo que consideran trastorno por uso de videojuegos es un comportamiento de juego persistente o recurrente, sea online o no, como hemos dicho, en el que hay una pérdida de control sobre el juego. Tú eres incapaz de controlar cuándo lo inicias, con cuánta frecuencia, con cuánta intensidad, durante cuánto tiempo, cuándo terminar, ¿no? Cuándo parar, de manera que las consecuencias pueden ser que pierdas horas de sueño, dejes de hacer cosas con tus amigos, llegues tarde al trabajo por estar jugando, etc. Y que además este comportamiento, o sea, jugar, le das prioridad al juego frente a otras actividades e intereses de tu vida diaria, pues como comentábamos. Pasa a ser más importante que el trabajo, que la familia, que otras obligaciones y actividades lúdicas de tu vida. Y además que continúas realizando esta conducta a pesar de que conoces las consecuencias negativas que tiene y eres incapaz de discontinuar con esta conducta. Y además, para ser diagnosticado de trastorno, esta conducta con estas características tiene que darse al menos durante 12 meses o más, ¿vale? Por un periodo de 12 meses o superior. Las consecuencias de la adicción a los videojuegos, y por esto voy a pasar muy rápido, porque era, digamos, una especie introductoria, porque a mí como investigadora en neurociencia básica, como ha comentado Mila, lo que me interesa es el funcionamiento normal del cerebro y estudio cerebros sanos, digamos, que no tienen ninguna patología ni ninguna adicción y el funcionamiento es correcto. Pero bueno, creo que es importante saber que no todo es bueno o malo, como he comentado al principio, sino que las consecuencias pueden ser negativas o positivas en función de las decisiones que tomemos y del uso que hagamos de los videojuegos, ¿vale? Entonces, cuando una persona tiene adicción a los videojuegos, es frecuente que se produzcan alteraciones emocionales como irritabilidad, ansiedad, depresión, agresividad e incluso aparece también un deterioro y un aislamiento social, se reducen las relaciones interpersonales, hay un bajo rendimiento laboral y académico, suele asociarse con problemas familiares o de pareja, mayores discusiones, etcétera, problemas financieros, dependiendo de los juegos a los que juegues y la implicación económica que estos tengan, y también está relacionado con problemas de salud. En niños, por ejemplo, se ha visto bastante relacionado con problemas de obesidad y otras alteraciones de la conducta alimentaria. También aparecen alteraciones del sueño, por ejemplo. Y a nivel cerebral, lo que pasa es que se producen alteraciones funcionales y estructurales, es decir, un cambio en la morfología, en la estructura del cerebro y en su funcionamiento, en las estructuras que forman el sistema neural de la recompensa. Estas estructuras son diferentes estructuras que están localizadas a nivel cortical, digamos, en la capa externa del cerebro, y a nivel subcortical, en la capa interna, que están relacionadas entre sí, formando un circuito que
que es el circuito encargado de la regulación del placer, la motivación y el aprendizaje. Y este circuito, este sistema neural de la recompensa se ve alterado y es lo que nos hace no cesar nunca en la búsqueda de esa recompensa, que es lo que, ¿no? lo que por definición es un comportamiento adictivo, que todos tus esfuerzos están encaminados a esa búsqueda de la recompensa, ¿vale? Todas estas consecuencias y el sistema neural de la recompensa está igual de alterado en la adicción a los videojuegos que en la adicción al juego, a la ludopatía, al juego por apuestas, y también está afectado en las adicciones con sustancia. O sea, el cerebro, digamos que funciona de manera muy similar en todas las adicciones, sean con sustancia o sean sin sustancia, con sus especificidades, por supuesto, pero funciona de manera similar y siempre se ve afectado este sistema neural de la recompensa. Y el resto de problemas que conlleva también son muy similares, las alteraciones emocionales, el aislamiento social, el bajo rendimiento laboral, los problemas de pareja, etcétera, aparecen en prácticamente la totalidad de las adicciones, en mayor o menor grado, ¿vale? Esto en cuanto a las adicciones, pero como os comentaba, a mí o sea, yo estoy especializada en el estudio del cerebro sano, y hace unos años hicimos una investigación en la que bueno, varios sujetos, 32 personas, creo recordar que eran en este caso, estuvieron durante una semana jugando 1 hora y media a un videojuego, al Super Mario Bros. Concretamente, a la vez que les hacíamos nosotros estimulación cerebral no invasiva, que es otra de mis pasiones, como ha comentado Mila, ¿vale? A raíz de esta investigación quisimos hacer una revisión sistemática buena de todos los estudios que hubiese a nivel mundial, que hubiese habido desde que se publican hasta hoy, todos aquellos estudios que estudiaran la relación entre jugar a videojuegos y cambios a nivel cerebral, ¿vale? Esta revisión sistemática englobó 116 estudios realizados a nivel internacional y todos ellos, los criterios de inclusión, los criterios que utilizamos para seleccionar los estudios era que jugaran a videojuegos y que tuviesen un estudio de neuroimagen, tanto estructural como funcional, para ver las consecuencias que jugar a videojuegos tenía en el cerebro, ¿vale? De todos los estudios analizados, de los 116, neuroimagen estructural, que es la que veis aquí a la izquierda de la pantalla, en la que pone volumen, ¿no? Con la neuroimagen estructural lo que estudiamos es la estructura, el volumen de las distintas estructuras cerebrales, ¿vale? Y este tipo de neuroimagen la incluían 22 estudios. 100 estudios, por su parte, incluían neuroimagen funcional, que es la que veis con áreas marcadas en rojo, donde pone activación. Con la neuroimagen funcional lo que podemos ver es qué está pasando en el cerebro en tiempo real, digamos, mientras está haciendo una tarea, o en tiempo diferido, mientras ha hecho una tarea antes y le ponemos en la resonancia a pensar en algo relacionado con la tarea o hacer otra tarea, ¿vale? Y lo que mide es el funcionamiento, digamos, del cerebro más que la estructura, ¿vale? Algunos estudios, como veis, en total suman 122, lo que significa es que varios estudios incluían tanto resonancia neuroimagen estructural como neuroimagen funcional. Los resultados más relevantes, los que se podría, digamos que evaluando los resultados de todos los estudios, los que quedaban más patentes, era una mejora en las capacidades atencionales, en las capacidades visoespaciales y en la memoria de trabajo, que ahora veremos de manera separada. Y se veía, en algunos casos, un mayor volumen de las áreas responsables de esas funciones cognitivas y en otros casos un funcionamiento más eficiente del cerebro. El funcionamiento más eficiente del cerebro puede demostrarse o porque hay una mayor activación, hay un mayor flujo, aporte sanguíneo a determinadas áreas, por lo cual digamos que el cerebro está funcionando en las áreas
las áreas concretas del cerebro encargadas de esa función están funcionando más, pero también para que el funcionamiento sea eficiente, en algunos casos lo que pasa es que ese aporte sanguíneo, esa activación es menor, porque significa que el cerebro ya lo ha automatizado tanto, esa actividad, que necesita dedicar menos recursos para conseguir los mismos resultados y entonces se es más eficiente, ¿vale? Se pueden ver los dos casos, por eso digo que a mayor activación no tiene por qué significar que se está trabajando mejor, ¿vale? Muchas veces tienes una mayor activación en una tarea nueva porque necesitas dedicar muchos recursos del cerebro para poder realizarla bien, como por ejemplo cuando empiezas a conducir, es un símil que se utiliza mucho, cuando empiezas a conducir tienes todo súper activado, estás pendiente de todo y una vez que lo automatizas ya puedes oír música, hablar con el copiloto, ¿no? Y pues este es un símil de cómo puede funcionar el cerebro a nivel de los distintos procesos cognitivos. Ahora vamos a ver cada una de los procesos cognitivos que hemos visto que se ven mejorados con el uso de videojuegos. El primero es la atención, como comentábamos, y también asociada a la atención y al resto de procesos, la velocidad de procesamiento, ¿vale? La atención se ha visto que tanto la atención selectiva como sostenida se ha visto mejorada. La atención selectiva es aquella capacidad que tenemos de seleccionar o de prestar atención a un estímulo concreto, a una tarea concreto, en un entorno en el que tenemos muchos distractores, ¿no? Pues, por ejemplo, escuchar una conversación de una persona concreta cuando estás en una fiesta en la que hay mucho ruido, ¿vale? Pues la atención selectiva te ayuda a solo centrarte en la persona con la que estás conversando y no distraerte con el resto de las conversaciones de alrededor. Y también mejoraba la atención sostenida, que digamos que es la capacidad de concentración, es la capacidad que tenemos para mantener la atención durante un periodo de tiempo prolongado para poder realizar una tarea determinada. Y en este caso se vio que las áreas cerebrales que tenían una mayor activación, en este caso no fue una cuestión de volumen, no aumentó de tamaño las áreas encargadas de la atención, sino que se hizo una activación más eficiente, un funcionamiento más eficaz de estas áreas. Fueron las áreas que engloban la red frontoparietal, digamos en la parte delantera del cerebro y en la parte media del cerebro, ¿vale? Como veis en la imagen. La corteza cingulada anterior, que es una región interna que está encargada de la atención selectiva y la atención dividida, la capacidad para hacer dos cosas a la vez, digamos. Y también la corteza prefrontal, que es la corteza prefrontal dorsolateral, digamos que es el director de orquesta del cerebro. Está implicado en la práctica totalidad de todos los procesos cognitivos porque es el responsable de asignar los recursos que necesita cada área para funcionar, recluta las áreas necesarias para realizar una tarea y es el centro de las denominadas funciones ejecutivas, que son aquellas funciones, digamos, muy características del ser humano, que no tienen otros animales, ni siquiera otros primates en muchos casos, que son las que nos permiten planificar, evaluar los resultados de una conducta realizada, inhibir aquellas conductas automatizadas si no son adecuadas, etc. ¿Vale? Y como hemos comentado antes, la eficacia del cerebro no se mide solo en que tenga una mayor activación, sino que en este caso vimos que estas áreas lo que pasaba es que había una activación inicial muy alta y según iban practicando una tarea atencional iba disminuyendo esa activación, pero iban consiguiendo los mismos o mejores resultados. Lo que conseguían era con una menor activación, dedicando menos recursos cerebrales, conseguían una mayor concentración y un mejor resultado de la tarea que tenían que hacer. Y esto es lo que es ser eficiente, ¿no? Menos recursos, mayores resultados. A nivel de las capacidades visoespaciales, también se vio que había una mejora, pero en este caso había un aumento de volumen. No fue un aumento de la activación, sino que estas áreas se volvieron más grandes, se ampliaron las áreas.
Las capacidades visoespaciales engloban tanto la representación como la manipulación mental de los objetos, la capacidad para rotarlos mentalmente, etc. Y también para orientarte espacialmente, para estimar distancias, ¿no? Para orientarte en un mapa, para saber de un sitio a otro, etc. Tiene mucho sentido que tanto las capacidades atencionales como las capacidades visoespaciales se vean mejoradas en los videojuegos porque tienen un alto componente visoespacial y un alto componente atencional, ¿no? Casi todos los entornos son tridimensionales y engloban mapas o engloban fichas que tienes que rotar, como el mítico Tetris, y tienes que mantener mucho la atención, con lo cual son dos capacidades que estás trabajando constantemente mientras estás jugando a un videojuego, ¿vale? En cuanto a las capacidades visoespaciales, vimos que el aumento de volumen se producía en el hipocampo derecho, que es un área subcortical que se encarga de la representación y de la manipulación mental de los objetos, de la orientación espacial y de la memoria espacial. La corteza entorrinal, que también se encarga de la orientación, y de la red occipitoparietal, que está relacionada con el rendimiento visomotor. La parte occipital del cerebro es la que se encarga la que está relacionada con las funciones visuales, ¿vale? Es la corteza visual, y esta red occipitoparietal está muy implicada en el rendimiento visomotor. En cuanto a la memoria de trabajo, que es la última función que veremos, la memoria de trabajo es aquella capacidad que tenemos para mantener una información de manera temporal en la cabeza y manipularla, poder operar con ella para llevar a cabo una tarea determinada, ¿vale? Y en este caso vimos que las áreas que están implicadas en este proceso cognitivo, que está muy relacionado con las funciones ejecutivas que comentábamos antes, modificaban tanto su volumen como su activación, y en este caso había un mayor volumen y había una mayor activación. Aquí el rendimiento, el mejor rendimiento estaba relacionado con una mayor activación. Las áreas que estaban implicadas en estos cambios fueron la red frontoparietal, que está encargada de la asignación de recursos top-down, que significa, tú la asignación de recursos la puedes hacer de manera bottom-up o de manera top-down. Cuando se hace de manera bottom-up, quiere decir que te vienen los estímulos del exterior, digamos, del ambiente, y entonces tú reaccionas a ellos, ¿vale? Es más una conducta dirigida por el ambiente. Cuando tú haces una planificación top-down, es que tú generas un plan de acción a nivel cerebral y entonces lo ejecutas para actuar sobre el ambiente, ¿vale? Requiere más planificación que reacción, digamos, ¿vale? Y en esta planificación está muy implicada la corteza prefrontal, que es la que comentábamos antes, la corteza prefrontal dorsolateral, más en concretamente, y la red frontoparietal. La corteza prefrontal ventromedial también está muy implicada en esta generación de planificación top-down, y por otro lado la corteza orbitofrontal también está implicada en la memoria de trabajo, en esta capacidad para mantener y manipular la información. Cada una de estas áreas, digamos que se encarga de unos aspectos específicos de la memoria de trabajo, de las funciones ejecutivas, que hacen que todo encaje en una función tan compleja como es ser el director de orquesta del cerebro, ¿no? Que comentábamos antes. Y esto es lo que pasa a nivel cerebral. Por último, que lo he comentado también al principio porque está muy relacionado con la atención, la velocidad de procesamiento engloba a todas nuestras funciones cognitivas. Es una capacidad general, digamos, del cerebro, ¿vale? Que es lo que podríamos entender como agilidad mental. Es el tiempo que te lleva, es el tiempo que tardas en hacer una tarea, una determinada tarea, un determinado procesamiento de una información, ¿vale? Y se vio que la velocidad de procesamiento era mejor, había mejorado en los jugadores a videojuegos frente a los no jugadores o frente a ellos mismos antes de jugar a los videojuegos, ¿vale? Y esta velocidad de procesamiento puede haber mejorado por diferentes motivos o se aparece por diferentes motivos, ¿vale? Que es por el espacio interneuronal, cuanto más cerca esté una neurona de otra, digamos, más rápido va a ser su transmisión, pero también la mielinización, la banda, el cable que recubre el axón de la neurona, que es
por donde se va a producir la sinapsis con la siguiente neurona, si la mielinización es mejor, la comunicación es más rápida. También es una cuestión de los neurotransmisores, de cómo estén funcionando los diferentes neurotransmisores, y también está relacionado con la organización funcional del cerebro, las denominadas redes neurales, ¿no? de cómo tengamos de conectadas unas áreas con otras, que esto es algo que además se ha visto que con la práctica mejora. O sea, alguien que ejercita mucho su cerebro, digamos, tiene una red neuronal más densa, más interconexiones entre las áreas, y esto hace que seas más rápido al ejecutar las tareas. Y hasta aquí los efectos. Como habéis visto, me he centrado más en los efectos positivos que en los efectos negativos, pero no quería dejar de resaltar la importancia de que no jugar a videojuegos es bueno o malo, puede tener consecuencias positivas si los usas bien y si tienes en cuenta el tipo de videojuego al que juegas, la edad a la que se juega, si juegas con amigos o no juegas con amigos, si te encierras en tu cuarto solo para jugar o juegas en un entorno con otras personas. Yo, por ejemplo, a mis hijos no les dejo jugar solos a videojuegos, tienen que estar los dos juntos en la misma habitación para jugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, quería recalcar los efectos positivos que tienen los videojuegos, pero que no olvidemos que la adicción a los videojuegos y el jugar demasiado y dejar de hacer otras cosas tiene efectos muy negativos sobre el cerebro y sobre el resto de las esferas de nuestra vida. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Muchas gracias por tus palabras, por tu intervención. Y bueno, creo que hemos visto ahí que entrenar los videojuegos nos ayudan, es como un pequeño entrenamiento para fortalecer el cerebro, ¿no? Todo no es malo. Pero bueno, ahora vamos para los que se han ido incorporando, que ya somos casi 40 en el webinar, darles la bienvenida y decirles que ahora vamos a presentar al siguiente ponente y que después ya abriremos un turno de preguntas y animarles a que en el chat, aquí abajo, en el apartito de preguntas y respuestas nos vayan dejando ahí sus cuestiones o aportaciones a la charla, que luego se las pasaremos tanto a Elena como a Alfonso. Tienes que dejar de compartir la pantalla para que la comparta Alfonso. Y bueno, Alfonso es profesor de didáctica y orientación escolar en la Universidad de Extremadura. También colabora en el área de marketing digital y educación. Es doctor en antropología y comunicación audiovisual por la Universidad de Extremadura y máster en dirección estratégica Es investigador en el grupo de investigación e innovación en educación y salud de la Universidad de Extremadura y recientemente se ha incorporado al grupo de investigación social, potenciando la comunicación estratégica, liderando sobre la dimensión social de la pandemia para el COVID. La ciberantropología se convierte en su línea de investigación prioritaria, abordando con su trabajo de investigación aspectos de gran interés social, tales como las relaciones. Escribe en el portal ciberantropología.org y está poniendo en marcha el Observatorio Permanente de Adicciones. Gracias por aceptar nuestra invitación y damos paso a tu intervención. Alfonso, perdona, no se te escucha nada. Hola, hola. Hola.
Habla. Oh. Hola. ¿Ahora? Hola, hola. Sí, hola. Hola, ¿me escucha? Hola, Estoy similar, es Alfonso que no escucha nada. hola. Hola, Alfonso, hola. Hola. No se escucha nada, Alfonso. No Hola. se escucha nada, perdonad. ¿Y a mí se me oye? Sí, Mila. Ah, vale, pues nada, comentaros que me ha fallado el micrófono. No sé si habéis escuchado la presentación que he hecho de Alfonso. Sí. Sí. Estamos esperando a su conexión. ¿No se ha escuchado la presentación de Alfonso? ¿Queréis que la repita mientras solucionamos? ¿Me escucháis ahora bien? Por favor, ¿me lo podéis confirmar por el chat? ¿Se oye bien? Sí, vale. Bueno, pues vuelvo a presentar a... Hola. Vuelvo a presentar a Alfonso y deciros que es profesor de didáctica y orientación escolar en la Universidad de Extremadura. Profesor, bueno, también es colaborador de la Universidad Digital Mexicana en el área de marketing digital y educación, doctor en antropología y comunicación audiovisual por la Universidad de Extremadura y máster en dirección estratégica y gestión de la innovación por la Universidad Oberta Autónoma de Barcelona, perdón. Es investigador en el Grupo de Investigación, Innovación en Educación y Salud de la UEX y recientemente se ha incorporado al Grupo de Investigación Corona Social, potenciando la comunicación estratégica, liderando la edición de textos cooperativos sobre la dimensión social de la pandemia. Se ha especializado en ciberantropología, se ha convertido en su principal línea de investigación, donde se abordan aspectos tales como las relaciones sapien-máquina, dependencias, imagen y comunicación en entornos digitales y educación. Y escribe en el portal ciberantropología.org y está poniendo en marcha el Observatorio Permanente de Adicciones Emergentes, de momento en forma embrionaria. Tiene una experiencia en el tema de las adicciones y de videojuegos. No sé si ya hemos solucionado el problema de comunicación con Alfonso. Y puedo yo apagar mi micrófono. Perdonad, pero la tecnología a veces... ¿Me podéis confirmar? ¿Se me oye o no se me escucha nada todavía? Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno. Yo te oigo, no sé los demás. Carolina, ¿le oyes? Sí, lo oímos. Sí, vale, pues... Ya te he presentado por 2 veces porque yo por 2 veces. el Sí. micrófono. Y bueno, animar a que hagáis todas las preguntas, aportaciones, tanto en el chat como las preguntas, y luego abrimos un turno de debate. Venga, te dejo paso. Gracias. Resulta paradójico, ¿no?, que estemos hablando de tecnología y sea tecnología de la comunicación digital la que nos falla en este momento. Bueno, pues nada, gracias a Mila por esta presentación y gracias a Fundicis por invitarme a participar en esta experiencia, que me pareció muy interesante desde el primer momento. Gracias a Elena por su aproximación desde un enfoque psicológico, en mi caso, como antropólogo. Se ha cortado el micro otra vez, Alfonso. Alfonso, se nos ha ido la voz. Alfonso. Alfonso. ¿Hola? Hola, otra vez. Hola. No toques nada, no toques nada. No, se está con un boli en la mano. Bueno, y resulta paradójico no hablar de tecnología que nos falla al final la tecnología. Bueno, pues nada, como comentaba, mi disertación va a ir orientada un poco hacia ambiente, en la primera mitad más de humanidades, ¿no? Más de acuerdo con ese título que pone ahí de la relación actual entre y futura. Va y viene, Alfonso, otra vez. Ligadas a
al juego y estas tecnofilias de las que estábamos hablando, será un poco la segunda parte. En la siguiente diapositiva que había preparado, tenemos aquí a un autor que posiblemente parte de las personas lo conozcan y parte de las personas no lo conozcan, es Humberto Eco. Él nos hablaba de los apocalípticos y de lo integrado. Es decir, él ya se hacía la pregunta cuando todo esto de la sociedad de la información comenzaba a emerger. Él se preguntaba si realmente era tan positivo. Y de hecho, bueno, antes de su muerte, sus declaraciones fueron polémicas, ¿no? Aquello de que las redes sociales daban voz a legiones de idiotas. Pero él sí se preguntó siempre si realmente el avance tecnológico que teníamos en ese último cuarto o segunda mitad incluso del siglo XX, y que es lo que conocemos, ¿no? Es decir, todo el germen aquel de la sociedad de la información viene de esa época, ¿no? Y él se preguntaba, ¿realmente la sociedad necesita este avance tecnológico? ¿Me pasáis un poquito la diapositiva, por favor? Pues él escribió este libro, ¿no? Precisamente Apocalíptico Integrado. Junto a Humberto Eco había otra serie de autores en la época que debatían esta serie de ideas, algunos más entusiastas, ¿no? Y podemos recordar a Alvin Toffler con la tercera ola, que decía, que la humanidad había tenido olas industriales y revoluciones tecnológicas que habían cambiado una primera ola, que era el manejo de las herramientas, una segunda ola, que era la revolución industrial, y una tercera ola que apareció un poquito después, que es precisamente la revolución tecnológica, precisamente, que es de la que se trata. Otra de las personas dentro de estos integrados y que hablaban en uso de las tecnologías y que era también en aquella época era Marshall McLuhan, y nos anticipaba el concepto de la aldea global, no como una tecnología que iba a conectar a la humanidad, lo que conocemos por internet, y a pesar de que ahora esté fallando el micro, esté fallando la presentación, pues nos permite estar a gente de España, gente de Sudamérica conectada, y estamos haciendo esta sesión que de todas maneras sería imposible. Entonces, entre ese extremo, entre apocalípticos e integrados, ¿vale? Pues tenemos el avance tecnológico que vemos ahí, porque realmente una vez que comenzamos a manejar la tecnología, volver atrás es complicado, ¿no? Tenemos ahí este cuadro de Niels de los recolectores de trigo, pero a nadie se le ocurre ahora mismo cosechar hectáreas de trigo de esa manera, ¿no? En el mundo occidental. Picamos, por favor. En el mundo occidental tenemos un desarrollo tecnológico que nos permite eliminar cierto tipo de trabajos manuales gracias a la tecnificación, ¿no? Evidentemente, entre una imagen y otra hay 2 siglos, pero no estaríamos dispuestos a rechazar al desarrollo tecnológico para volver hacia atrás, aunque en su momento suponemos que la tecnificación del campo, como ahora hay otras tecnologías que también se están crucificando, se rechazaba por la cantidad de puestos de trabajo que se perdían. Pasó también cuando hace 5 siglos con la imprenta, es decir, el desarrollo de la imprenta genera una difusión de la cultura escrita, pero sin embargo está condicionando una industria del manuscrito tal como se conocía. Si avanzamos un poquito más, ¿vale? Y damos por hecho de que el hombre homo tecnológico, el hombre que domina la tecnología, lo hace por imitación. En la siguiente diapositiva hay una serie de animales, porque el ser humano, a fin de cuentas, se inspira en la naturaleza. Arriba tenemos 2 primates. Los primates han desarrollado un neocorte, ¿no? Como nos comentaba Elena antes, que el neocorte es un cerebro más desarrollado que permite una toma de decisión más compleja. Entonces, hay primates que utilizan herramientas, eso se ha dado durante muchos años, pero hay otras aves
que utilizan estas herramientas o que construyen, como en el caso tenido con barro y con paja, es decir, un inicio de nuestra alfarería, que no debe ser una tecnología puntera en su momento. Entonces, este tipo de desarrollo tecnológico es, en cierta medida, buscado por cualquier ser vivo. Lo que pasa que, en nuestro caso, el ser humano lo ha desarrollado mucho más, evidentemente. Pero, a fin de cuentas, es cuestión de grado. Si avanzamos de diapositiva, ahora la iremos viendo, es cuestión de grado. Es decir, hemos imitado a los animales para aprender ciertas tendencias y en pocos milenios las hemos desarrollado hasta ser lo que somos. El siguiente paso, si nos metemos ya en la tecnología contemporánea, ¿no?, sería el tema de la robotización. Cuando hablamos de robotización no nos referimos exclusivamente a un robot, un androide, ¿no?, como vemos en películas. Mira, os voy a compartir aquí en el chat. Ahí. A ver si se quiere, no sé qué pega. Bueno. Quería compartir en el chat la presentación porque, bueno, si picáis, por ejemplo, en el www, tendríais... De toda la información la tenéis en alfonsovázquez.com de todas maneras, ¿de acuerdo? Pero bueno, la robotización no tiene por qué ser siempre el androide, ¿no? Es decir, utilizamos una serie de maquinarias como esa foto que está ahí abajo, que son máquinas expendedoras de hamburguesas en un McDonald's. Es robotización del trabajo. Robotización que elimina puestos de trabajo manuales, siempre, desgraciadamente, de las poblaciones con menos recursos, igual que pasaba en otros momentos de la historia. Es decir, en el cuadro anterior, cuando los cosechadores de miles recogían el trigo, cuando eso se mecanizó, fueron esas poblaciones, precisamente las más desfavorecidas, las que se vieron afectadas. Entonces, la robotización de la sociedad no deja de ser, en cierta manera, siempre un elemento de debate, ¿no? Es decir, hasta qué punto podemos llegar o en qué punto debemos parar. ¿Podemos avanzar todo lo que la tecnología nos permite a sabiendas de que vamos a quedar detrás a colectivos desfavorecidos? Evidentemente aquí se plantea un dilema ético, ¿no? Y bueno, la robotización, estamos acostumbrados a robotizar muchas de nuestras tareas cotidianas y evidentemente seríamos incapaces de rechazar a ella, ¿no? Es decir, yo os pregunto ahora mismo, ¿no?, si quieres responder, ¿quién estaría dispuesto a rechazar a la tecnología que tenemos consolidada actualmente y volver 50 años atrás? No digo ya 2 siglos, ¿no? Es decir, prescindir de lavadora, de frigorífico, evidentemente no estaríamos dispuestos. Ahora, en la siguiente diapositiva, quería hablaros de un texto, ¿de acuerdo?, de una novela de hace poco menos de un siglo, ¿de acuerdo? Fue escrita en los años 30 y que venía a hablar del ocio y del negocio, ¿no? Era una sociedad distópica donde había una serie de estratos sociales, concretamente 5 estratos sociales, desde los alfa hasta los epsilones, donde cada estrato era más privilegiado, los últimos eran los estratos menos privilegiados y que debían hacerse cargo del trabajo manual. El trabajo manual que podría estar suplido por las máquinas, pero como reconoceréis de esto, el control social establece que, bueno, si esas personas de clase epsilon diseñadas para trabajar no tienen trabajo, ¿qué iba a hacer el resto del tiempo? Entonces, utiliza el trabajo como elemento de ocupación de la vida cotidiana. ¿Conocéis el libro? Pulsáis, por favor, la diapositiva. El libro es Un mundo feliz de Huxley, ¿de acuerdo? Y es él quien nos plantea estos elementos de debate y de interacción. Visto esto, esta serie de autores que desde el siglo pasado, cuando se ha portada ahora ahí, en Un mundo feliz de Huxley,
visto estos autores, ¿no?, que nos planteaban a través de la distopía o a través de un poco de un género premonitorio cómo sería el mundo, estamos entrando en la generación cyborg, el cyborg generation, ¿no? Cyborg, una palabra inglesa que viene de cybernetic organismo cibernético, y bueno, quiero ilustrarlo con 3 películas concretas, ¿de acuerdo? Por un lado está Her, tanto Her como Lucy, bueno, en su versión original con la misma actriz. Her es una película en la que un sistema operativo totalmente configurable a priori por el ser humano, llega un momento que, debido a la falta de limitaciones que tiene el propio ser humano, es decir, nuestro cuerpo, a fin de cuentas, nos limita, tenemos que dormir, por ejemplo, o nos fatigamos. Una máquina ni se fatiga ni tiene que dormir. Entonces, Her es un sistema operativo que, una vez configurado por su usuario, es capaz de sobrepasarlo y hacerse mucho más grande, no solo que él, sino que toda la comunidad que utiliza el mismo sistema. El segundo, IA, inteligencia artificial, lo mismo, de manera un poco premonitoria, pero no deja de ser un poco todos los mecanismos de predicción que estamos viendo en la sociedad de información actual. Es decir, nos sorprendemos cuando nuestro móvil anticipa nuestro comportamiento. Hay teorías conspiranoicas que, si nos escuchan tal, a fin de cuentas, los grandes desarrolladores, que son 4 empresas, que sabemos son 4 empresas valorizadas en bolsa, ¿no? Ellos dicen que es realmente inteligencia predictiva, es decir, son capaces, por nuestros comportamientos habituales, saber qué es lo que queremos hacer. ¿Hasta qué momento esa inteligencia predictiva se convierte en lo que presenta Lucy, ¿no? Es decir, entre la unión hombre-máquina, que también hace ahora 20 años, cuando se estrenó Matrix, también en cine ciencia ficción jugó con esa idea. Una idea que estamos viendo, comenzamos a valorar. Pero, como decía antes, todo esto es siempre es cuestión de perspectiva. Ahora, si avanzamos a la siguiente diapositiva y reflexionamos un poco sobre la imagen, veremos uno de estos avances. Bueno, ahí tenemos a este atleta que todos conocemos, ¿no? Que ante una imposibilidad fisiológica, biológica, decide, a través de los implantes, volver a competir. A fin de cuentas, es una biotecnología que produce un mejoramiento del ser humano, ¿de acuerdo? Ante una limitación previa, aparece una medicina de mejoría que consigue erradicar este producto. Pero, lo mismo adelante, ¿dónde está el límite? Es decir, ¿debemos limitar este tipo de avances sabiendo que puede ayudar a personas? Hay personas que pueden crear o que pueden intentar crear humanos más perfectos, más inteligentes, más fuertes. En la siguiente imagen, si seguimos reflexionando, aparece el primer cyborg. No sé si os suena esta imagen. Este chico, mitad español, mitad británico, el pasaporte británico, que viene de España, es el primer ciudadano del mundo en el que su foto de pasaporte aparece con un dispositivo tecnológico, que es esa antenita delante. La antenita es una cámara. Él no podía ver, y a través de esta cámara, conectada a su cerebro, tiene una visión rudimentaria, pero mucho menor que la falta de visibilidad absoluta es, a fin de cuentas. Y a raíz de esta noticia, hace relativamente poco hemos podido ver en prensa la elaboración de un ojo totalmente mecánico, que puede ser conectado al nervio óptico y permitirnos recuperar la visión. A fin de cuentas, estamos manteniéndonos siempre en esta tendencia, bueno, de que la tecnología es buena porque nos ayuda, la tecnología consolidada es buena porque estamos acostumbrados a vivir con ella, pero la tecnología que está incipiente o que comienza siempre tiene reticencia, tenemos miedo, aunque dentro de un tiempo, evidentemente, si escuchamos esta charla como si fuese una cápsula del tiempo, pues veríamos cómo esto que fueron nuevas tecnologías serán asimiladas y serán pues algo de uso frecuente y que la gente no se discutirá. De hecho, hay una encuesta interesante ha sido hecha por una compañía de seguros, Línea Directa. Bueno,
Bueno, sabéis que antes de hacer investigación tenemos que recurrir a fuentes de financiación externa. Las universidades no siempre pueden hacerlo y bueno, hay que buscar recursos de la está, que afirma que el 20% de los españoles estaría dispuesto a implantarse un chip en el cuerpo para sustituir el móvil y sus funciones. ¿De acuerdo? Esto es la ciencia ficción, lo había anticipado previamente, hablamos de Matrix, por ejemplo. Ahora ya hay gente a la que se ha preguntado y estarían dispuestos realmente a tener esa conexión ubicua en su mente a través de un chip. No estamos tan distantes, es decir, ahora con el tema del COVID y el control de las personas, hay gobiernos que están planteando la posibilidad de que haya la implantación de un chip. Bill Gates lo ha propuesto y hay gobiernos que están tomándose en serio la propuesta. Y esto, además, nos hace pensar en la propuesta del carnet biológico de Emmanuel Macron, el presidente francés, hace 2 o 3 años, que fue también un tema muy debatido. Y luego, bueno, también abajo esta persona, no sé si conocéis el CEO de Google, que él afirma que su principal interés en investigación, es un tipo de empresa que investiga bastante en salud, ¿de acuerdo? Como vemos, ¿no? Con el tema de la búsqueda de la vacuna de COVID, aunque haya intereses monetarios detrás. Pero Larry Page, el CEO de Google, ha afirmado que su sueño es ser inmortal. Y es uno de los avances de Google, ¿no? La medicina de mejoramiento, el descubrimiento de tecnologías que puedan sustituir órganos o sentidos perdidos por el ser humano. Y esto, pues, evidentemente, desembocará en la mejora, pero también, hasta que esté consolidado, será sin duda un debate ético muy importante, es decir, hasta dónde podemos llegar. Esto lo han debatido varios filósofos, entre ellos algunos españoles, ¿no? Como Antonio Diego, el italiano Ricardo Campa, el concepto de transhumanismo, es decir, cuando el ser humano va más allá de lo que es el ser humano que conocemos a día de hoy y se integra funciones de la máquina, ¿no? Frente a estos debates de los bioconservadores. Ahora, este desarrollo tecnológico está creando, como comentaba Elena anteriormente, una serie de adicciones. No voy a entrar mucho en adicciones, simplemente lo cuento un poquitín por ahí, os presento un par de cosas. Si me pasáis, si te parece, hasta la diapositiva que aparece el libro, para no irme mucho más tiempo, que es la penúltima, en la que aparece el libro de adicciones. Pues, no, el siguiente, un poquito más adelante, por favor. Estos son libros que tratan el tema de las nuevas adicciones que hay, que estamos viendo, porque, bueno, ante una serie de estímulos, el ser humano necesita... el ser humano tiene tendencia a esa adicción y ante los nuevos estímulos caemos en el uso compulsivo de algunos recursos. ¿Me pasáis un poquito más, por favor, hasta que sale el libro que pone adicciones emergentes? Pues este libro, ahora cuando ya lo veáis, bueno, luego pongo en el chat el enlace si queréis. Es un libro, está por ahí, por ejemplo, mi compañera Eva en el chat, de una investigación que está en una asociación de Badajoz que se llama Gracias, que se llama Tabal. Y fue, bueno, se centró se hizo una investigación en chicos y chicas de instituto, en el que se analizaba la relación, bueno, también de sustancias, pero la parte que aquí nos interesaba hoy era la parte de la relación con las nuevas tecnologías, y era un poco lo que decía Elena, es decir, sí que hay un uso en los más jóvenes, más en chicos que en chicas, por ejemplo, están en las conclusiones de este libro. También está por ahí Santiago Cambero en el chat, que también participó. Pues vimos cómo estos adolescentes, ¿no? Evidentemente han evolucionado con este tipo de tecnología, y para ello es una tecnología integrada, ¿no? Igual que nosotros ahora no nos planteamos rechazar el uso de electrodomésticos, pues porque ya está consolidado en nuestro día a día. Esta sociedad de emergentes, igual que las adicciones, están acostumbrados a utilizar estas tecnologías y evidentemente no van a dejarlas. No obstante, hay, igual que antes había apocalípticos e integrados, pues resulta que
que hay pues tendencias pedagógicas, ¿no? que hablan de la importancia de la gamificación en el aula y del uso de tecnología. Y bueno, de hecho ahora con el confinamiento se está viendo, ¿no? Cómo estamos reconvirtiendo un sistema a marcha forzada, un sistema que no está preparado para la teleformación, lo convertimos en teleformación a través de Zoom, aunque a veces de estos problemas, o de Meet, en el caso de los institutos extremeños, y está salvando una situación de confinamiento que hasta ahora no conocíamos. Evidentemente, este tipo de teleformación, si no al completo, sí que utilizaremos algunos de los recursos que se han puesto en marcha, porque bueno, ante una situación de emergencia se ha dado una respuesta de inmediatez ante un problema que surgió de un jueves para el mes siguiente y bueno, pues nada, veremos cómo esta tecnología y esta teleformación, que hasta ahora era algo que sonaba muy utópico, a partir de ahora será algo que integraremos en nuestro día a día. Y evidentemente la tecnología puede provocar esas adicciones que hemos estudiado, que podéis ver en el libro, pero no podemos olvidar el potencial y cómo esta evolución va a condicionar nuestro devenir futuro en los próximos. Bueno, no hay que ser muy lejos, decía, a medio plazo la tecnología evoluciona de manera exponencial, durante un tiempo se mantiene estable y de repente evoluciona. Hace 10 años WhatsApp era una aplicación de minoría. Ahora WhatsApp es difícil que alguien lo use. Hace un año Zoom era casi desconocido. Ahora todo el mundo usa Zoom. Entonces, bueno, las tecnologías llegan de una manera exponencial y entran rápidamente en el cotidiano. Y una vez que entran en el cotidiano son asimiladas por la población. ¿Vale? De nuevo pido disculpas porque, bueno, ha fallado la presentación y me ha fallado un poco el micro, que lo veo aquí subir y bajar y no sé qué es lo que está ocurriendo. Gracias y nada, si entramos ahora en la media hora de debate, pues cualquier cosa que surja la vamos hablando. Muchas gracias, Alfonso, por acercarnos y aclararnos un poco esa relación actual y futura entre el ser humano y las tecnologías, las que ya tenemos y las que vienen. Y bueno, ahora hay algunas preguntas para Elena y para Alfonso. Carolina, no sé si has recogido alguna, ¿quieres lanzarla tú o las lanzo yo? Mi compañera estoy hablando, pero bueno, para Elena, por ejemplo, hay una persona que es Carmen Muñoz, que nos comenta que su hijo cuando juega al Fortnite se pone histérico si pierde. Esa reacción, ¿nos la podías explicar desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro? Por aclararnos un poco. Bueno, yo no soy experta en psicología clínica, que digamos que sería la especialidad que se encarga de este tipo de cuestiones, ¿no? De los trastornos del comportamiento, trastornos emocionales, etcétera. Pero creo que tengo el conocimiento suficiente como para decir que el hecho de tener una reacción, digamos, exagerada ante un hecho que a nosotros, a los padres o a alguien externo al jugador, lo vea como desproporcionado, no tiene por qué ser un problema en sí mismo. El problema viene más en si esto es una conducta que se repite con mucha frecuencia o que se repite a lo largo del tiempo o que se extrapola a otros ambientes, a otros entornos. A ver, a nadie nos gusta perder, quiero decir, a nadie nos gusta que nos salgan mal las cosas, ¿no? Y aprendemos con los años a controlarnos. También no es lo mismo, no sé la edad que tiene el niño que comentáis, pero no es lo mismo que, digamos, que pierda los papeles un niño de 8 años porque pierde que una persona de 18, ¿no? Entonces, no es el comportamiento en sí, sino las circunstancias en las que se produce ese comportamiento las que hacen que ese comportamiento sea patológico o no. En cualquier caso, lo que sí que tenemos que intentar es suavizar todo este tipo de conductas, y esto ya lo comento no como experta ni en adicciones ni en psicología clínica, porque no es mi área, pero creo que a nadie se nos escapa, ¿no? A nadie dentro del ámbito de la psicología o psicopedagogía, pedagogía, patología, etcétera, ¿no? Que lo que tenemos que intentar es suavizar este tipo de comportamientos. Entonces,
pues oye, mira, si te enfadas tanto cada vez que juegas, pues cada vez vas a poder jugar menos, pero tampoco sin llevarlo al extremo y que lo viva como un castigo, porque si no se enfadará más, porque si lo tiene más limitado, cuando juega se pondrá más nervioso, ¿no? O lo que comentábamos, esa búsqueda del refuerzo y del placer, si te lo limitan mucho, pues también es contraproducente. Entonces es que es un tema muy delicado que además ahora, en la situación que estamos viviendo de la pandemia, está habiendo muchos problemas y está habiendo muchas consultas de menores, de teléfonos de ayuda al menor o de los padres a consultas de psicología online que se están registrando estos días precisamente porque ven que los niños están teniendo un problema con los videojuegos, con las tablets, con el ordenador, porque claro, están no sé cuántas horas haciendo las tareas del colegio, luego se conectan para jugar con sus amigos a un juego online, pero luego es que tenía un puzzle que estaba en el ordenador a medias y nos vamos otro rato, ¿no? Entonces al final, y no nos dejan salir, o sea, no podemos salir, entonces, no es que no nos dejen, vamos, es que es mejor no salir. Entonces, claro, al final es una situación muy difícil de controlar porque dices, vale, no le dejo jugar, pero le tienes que dar otras opciones. O sea, normalmente para gestionar bien las adicciones lo que se hace es que buscas comportamientos que sean incompatibles con esa adicción. Pues, por ejemplo, en la adicción a las drogas lo que se hace es que se saca a esa persona del entorno que esté relacionado con las drogas, que no vaya a, yo qué sé, el parque donde solía drogarse, que no quede con el amigo que se sigue drogando, ¿no? Entonces, en el tema de los videojuegos, claro, si no estás en casa, es más probable que no juegues. Si sales a la calle, no salgas con la tablet, no le dejes el móvil en el autobús, ¿no? Todo este tipo de cosas, intentes hacer conductas que sean incompatibles con la adicción. Entonces, en los momentos que vivimos está siendo muy complicado porque estamos 24 horas en casa, ya nos hemos repasado todos los juegos de mesa 20 veces y, claro, al final tirar de la tablet es muy cómodo, ¿no? Elena, que la preocupación en sí no es la reacción, sino el resto de las conductas que la rodean. Vale. Contestando también a una pregunta, yo creo que la has contestado ya, que te pregunta Antonia Gallardo, que si consideras que hay una adicción al videojuego o un mal uso. Que es lo que has estado explicando, que hay mal uso, ¿no? En algunos casos, en vez de una adicción. Claro, yo creo que, o sea, son conceptos diferentes. O sea, puedes hacer un buen uso, puedes hacer un mal uso y puedes tener una adicción. Normalmente va por pasos, digamos. O sea, es una cuestión de cantidad de tiempo y recursos invertidos, como comentábamos, pero no es solo de tiempo y recursos invertidos, sino del grado de interferencia que está haciendo en tu vida diaria. Probablemente la gente ahora mismo, en la situación en la que estamos, hay muchos adolescentes que están jugando a los videojuegos muchísimas más horas que las que jugaban antes del estado de alarma. Y probablemente muchas más de las que volverán a jugar cuando ya estemos fuera del estado de alarma. Ni siquiera considero que estén haciendo un mal uso. A lo mejor están haciendo un uso un poco abusivo, pero porque no tienen una opción B. O sea, al final estamos metidos en casa y los videojuegos es que son muy reforzantes porque tienes la recompensa inmediata, son muy visuales, o sea, están muy bien hechos porque no nos olvidemos que al final las empresas que hacen videojuegos lo que quieren es que estés lo más enganchado posible. O sea, quiero decir, es una empresa que se dedica a vender videojuegos, ¿no? Están bien hechos en ese sentido. Entonces, que ahora juegues 4 horas no tiene por qué ser malo en sí mismo si cuando podamos retomar una vida normal, no sigues jugando las 4 horas y dejas de quedar con tus amigos para ir a montar en bici por quedarte jugando. Pero sí, hay mucha gente que hace mal uso, que no llega a ser una adicción, pero que hace mal uso. Y esto hay que controlarlo porque el mal uso se puede convertir en una adicción. Bueno, otra pregunta para Elena y luego ya pasamos a Alfonso. Me pregunta Marta Carballo, ¿con qué tipo de tareas se medían todas esas capacidades que has estado tú explicando en tu presentación? ¿Con qué tipo de tareas? Vale, las tareas con las que hay muchísimas tareas, diferentes tipos de tareas que se utilizan en investigación, en el laboratorio para medir distintas funciones, ¿no? Desde tareas que se hacen en un ordenador y te miden tiempos de reacción, ¿no? La velocidad con la que haces algo,
hasta tareas clásicas de lápiz y papel, pues por ejemplo, para medir la atención selectiva, lo que decíamos, la capacidad para atender a un estímulo, a una tarea teniendo muchos distractores. Pues una típica tarea es las tareas que se llaman tareas de cancelación. Tienes muchos estímulos, tienes que tachar solo uno. Pues por ejemplo, tienes muchas letras y tienes que tachar solo la B, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchísimas tareas, no se miden solo con una única tarea, y los 116 estudios lo medían con tareas muy, muy diferentes. Entonces, no te puedo decir qué tipo de... Normalmente en estos estudios son tareas de laboratorio, digamos, son tareas experimentales, no son actividades de la vida diaria. También se podría medir, o sea, tú puedes medir la capacidad que tiene una persona de atención selectiva o de memoria de trabajo planteándole cuestiones de la vida real, ¿no? ¿Qué pasos darías para planificar la fiesta de cumpleaños de un amigo? O te digo la lista de la compra y me la repites. O te digo la lista de la compra y me la tienes que ordenar por categorías, ¿no? Pero normalmente en investigación se utilizan tareas de laboratorio que solemos compartir más o menos a nivel internacional, que están baremadas y que se sabe cuál es el rendimiento normal y cuál es el rendimiento alterado, etc. Hay muchísimas. Muchas gracias, Elena. Bueno, una para Víctor, perdón, para Alfonso, lo hace Víctor Manuel Delgado. ¿Podrá la inteligencia artificial sustituir al ser humano en las relaciones personales? ¿Qué opinas? ¿Hay psicólogos con inteligencia artificial? Tienes que habilitar el micrófono, Alfonso. Lo tienes apagado. Voy, sí. Bueno, realmente la inteligencia artificial sí es posible que acabe superándonos, porque, bueno, cada vez somos capaces de conocer mejor cómo funciona nuestro propio cerebro y de reproducir ciertas habilidades, ¿no? Lo que decíamos antes de la predicción. ¿Hasta qué punto somos predecibles? Evidentemente, el algoritmo que podemos poner en marcha a través de un móvil, que está todo el día en nuestro bolsillo, es capaz de predecir nuestros comportamientos y nuestros traslados, por ejemplo. Evidentemente la inteligencia artificial, pero ahí hablaba antes de los límites, ¿no?, éticos y morales. ¿En qué momento vamos a permitir que esto ocurra, ¿no? Por ejemplo, en un caso de inteligencia artificial, el tema de los coches totalmente autónomos, ¿no? Es decir, hay tecnología para ponerlo en marcha, pero las legislaciones estatales no lo permiten. Solamente en Estados Unidos hay un estado en Estados Unidos que permite hacer ese tipo de pruebas. En el resto del mundo, bueno, la tecnología 5G será determinante. Por cierto, Badajoz está en una de las ciudades elegidas para implementarla. La tecnología 5G será decisiva para este tipo de avances. Es decir, ¿qué podemos hacer con la hiperconexión que es un móvil? Bueno, un móvil o cualquier dispositivo de conexión ubicua. El tema de sustituir el pensamiento de la persona. Perdona, es que la conexión no conseguimos, vamos, fatal. No sé. No se oye entonces bien. Sí, yo creo que se escucha bien, Mila. Ah. Sí, sigue. Sí, vale. Sí. Vale, y de hecho, bueno, el cine ha tratado este tema, ¿no?, de las relaciones humano-máquina, ¿no? De hecho, recuerdo la cartelería el año pasado de Netflix, que era, ¿serías infiel si te relacionas con un robot o con una robot? ¿Vale? Entonces, bueno, son planteamientos, como decía antes, que ahora son fantasiosos, pero en no mucho tiempo sí que habrá este tipo de dinámica. La inteligencia artificial, desde luego, va a ocupar cada vez lugares más avanzados a medida que se pueda dar presencia en sociedad a estos avances, ¿de acuerdo? Es decir, desde luego hay mucho más de lo que podemos estar viendo. Los estados están limitados a este tipo de usos, pero el uso de inteligencia artificial cada vez va a ser más preponderante. Vamos a lanzar, no sé si se me escuche bien, estoy teniendo problemas en la conexión, una encuesta para que valoréis las personas asistentes el desarrollo de la charla de hoy.
A ver si hay alguna pregunta más por aquí. También dice, bueno, nos pregunta María Corrales que si nos puede aislar el teletrabajo con esta experiencia que estamos teniendo ahora últimamente con el COVID. Cualquiera de los dos, ¿queréis contestar? ¿O los dos? Yo como quiera, yo tengo mi opinión, si quiere hablar Elena y hablo yo, me da igual. Yo es una opinión también. No estudio los efectos del teletrabajo, pero bueno, la Universitat Oberta de Cataluña es una universidad online y entonces llevamos muchos años haciendo teletrabajo. Y claro, igual que pasaba con lo que comentábamos de los videojuegos en la situación actual, no tiene nada que ver el teletrabajo que estamos haciendo ahora con el teletrabajo en tiempos normales, digamos. Desde mi punto de vista, lo de ahora no es teletrabajo, es trabajar desde casa de manera forzada, que es diferente. O sea, ¿no? Estamos trabajando desde casa porque tenemos que trabajar desde casa, no porque tengamos la posibilidad de algún día ir a trabajar presencialmente, otro día quedarnos en casa, o no, esa flexibilidad. Ahora el teletrabajo que estamos haciendo no está unido a la flexibilidad, porque nada de nuestra vida ahora está unido a la flexibilidad. Ahora empieza a haber cierta flexibilización, pero no es que no pudieras ir a trabajar, no es que te quedaras en casa trabajando en un espacio que tú te has montado perfecto. No, es que de un día para otro te dijeron, no puedes salir. Y a lo mejor no tenías ni ordenador. O sea, hay gente que ha estado, bueno, sin ordenador o con un ordenador que lo tienes que compartir con tus hijos porque también lo necesitan. O sea, no son unas condiciones de teletrabajo normal. Creo que ahora sí que te puedes sentir un poco aislado porque ni siquiera sales para trabajar. Pero yo, y es experiencia personal, no soy experta en el tema ni en cómo influye el teletrabajo en la vida de las personas, ni en la salud mental, ni a nivel antropológico, que ahora nos comentará Alfonso su opinión, pero no es lo mismo no salir a nada, ni tampoco a trabajar, que tener posibilidad de hacer teletrabajo y flexibilidad de horarios llevando una vida normal, en el que vas unos días, otros no, y llevas una vida completamente normal. ¿Nos puede aislar? Sí que es verdad que sí, que yo no soy partidaria de teletrabajar todos los días, por ejemplo, ¿no? Que me parece que hay ciertas cosas que salen con la interacción física, personal, presencial. Pero creo que el teletrabajo en sí no tiene por qué aislarte, ni mucho menos. Te da flexibilidad para poder afrontar tu vida de manera más flexible, adecuándote a tus ritmos, a tus necesidades y a la conciliación del resto de tus esferas. Pero hay que tener cuidado con estar todo el día en casa trabajando o no. Sí, yo comparto la opinión de Mila, ¿vale? De Elena. Es cierto que esto no es teletrabajo como tal, sino que nos hemos visto obligados, es decir, en muchos casos no había reciprocidad entre quien emite y quien recibe, los canales no son buenos. En el caso que conozco más en educación, por ejemplo, pues la plataforma de comunicación no está diseñada para aguantar este peso, pero como experiencia personal, como decía Elena, pues yo también, además de trabajar en Extremadura, trabajo en UNADE, que es una universidad con sede en México, pero tengo alumnos de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, y en el chat estoy viendo que hay algunos de ellos que se ha inscrito. Yo creo en el teletrabajo, es decir, a mí me parece una acción muy interesante. Es decir, hablamos siempre, ¿no?, de la sociedad actual, los desplazamientos, ¿no?, cómo la epidemia se ha extendido por una sociedad que necesita constantemente dejar de desplazarse. Hay cosas que no hace falta desplazarse. Y la formación bien establecida, es decir, con unos canales adecuados, es decir, con unos mecanismos, una tecnología bien desarrollada y un mecanismo que haga de interfaz entre docente y docente, es una actividad perfecta para el teletrabajo. Yo creo que supera a la presencial. Es decir, yo entiendo hoy día que, bueno, un chico o una chica con 17 años que acaba el instituto quiere salir a otra ciudad, estudiar, a vivir su vida, pero la formación universitaria, como una búsqueda continua del conocimiento, ¿no?, y de la
ya no solamente con formación inicial, ¿no? Si formación continua, sigue estudiando, hacer una maestría, un doctorado. Yo creo que para eso el teletrabajo, la acción de teletrabajo y de las universidades online ofrecen mecanismos mucho más potentes. Precisamente por eso, porque puedes encontrar una persona que la que tú quieres que guíe tu investigación y está a 10.000 kilómetros. Y con esto lo puedes hacer perfectamente, sin ningún problema. Eso sí, hay que marcarse, como comentaba Elena, no hay que comentárselo unos horarios y decir, mira, mi trabajo es este, porque si no, claro, estás en casa y realmente hay un momento que no sabes diferenciar cuando estás trabajando y cuando estás de ocio. Entonces sí que hay que limitar, que ponerse unos horarios, aunque a veces, bueno, a veces yo no sé, cuando tengas que correr exámenes o tal, tengas que dedicarle más tiempo, pero yo creo que la acción del teletrabajo es una acción muy potente que cada vez irá más y que se está demostrando que es válida. Muchas gracias, Alfonso. Tenemos otra pregunta más de María José Calaví Valero. Ella se cuestiona sobre la tecnología 5G. Ella quería saber si, bajo vuestro punto de vista, implica riesgos para la salud. Yo no sé si no he entendido bien el principio de la pregunta. O sea, ¿qué implica riesgos para la salud? ¿El qué? El 5G. La tecnología 5G. El 5G de los móviles. Ah, vale. Yo no tengo conocimiento suficiente para aportar nada. No sé si Alfonso... Sé que hay movimientos ciudadanos en contra, pero no sé en qué estudios médicos se basan. Cualquier tipo de radiación es en cierta medida peligrosa. Las antenas de móviles que tenemos en el edificio son peligrosas también. Y ahí están, y nadie renuncia al móvil por eso. Pero también hay radiaciones naturales. Extremadura está atravesado por una beta de radón que hace que sea más peligroso vivir en Extremadura que en otros sitios. Provoca cáncer, ciertos tipos de cánceres. Entonces, bueno, no creo que sea más grande el peligro que los beneficios que nos va a traer. Y para Elena, una última pregunta. Elena, ¿podría tener un uso terapéutico el uso de los videojuegos? Por ejemplo, para la mejora de personas, de pacientes con enfermedades degenerativas. ¿Qué te parece? Pues sí, la verdad es que sí, y hay bastante investigación ya al respecto y se están viendo muy buenos resultados, sobre todo con videojuegos en general y con realidad virtual. La realidad virtual te permite, realidad virtual y realidad aumentada, te permite poder trabajar con el paciente en un entorno más o menos real o realista, y esto hace que lo que tú estás trabajando en consulta, digamos, en el centro en el que se lleva a cabo la intervención, sea más fácilmente generalizable a su vida diaria. Lo que nos pasa en muchas ocasiones es que todo lo que trabajamos en consulta, ¿no? Yo me preocupo mucho por mejorar la atención, las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, el lenguaje, y hace muchas tareas, las hace cada vez mejor, pero luego llega a su casa y sigue sin saber planificar cómo hacer la comida o poder hacer la compra del supermercado, porque no es capaz de extrapolar todo lo que ha aprendido, ni la mejora de la capacidad, como no la ha practicado en un entorno real, y las enfermedades neurodegenerativas es más complicado además porque el cerebro en su globalidad cada vez va funcionando un poquito peor, cada vez se va deteriorando más, y esta generalización es más difícil de hacer por parte de las personas mayores. Pues el uso de videojuegos y de la realidad virtual está teniendo bastantes buenos resultados. Está teniendo muy buenos resultados tanto en enfermedades degenerativas como en niños. También precisamente por lo mismo, por la capacidad de emular entornos reales y generar situaciones, pues por ejemplo, de que estás en un aula o ¿no? Cosas más de su vida diaria para que puedan aprender que mejoren y aprendan a mejorar su funcionamiento en la vida diaria. Sí, es muy buena opción. Muy bien, gracias, Elena. Y acabas de lanzar, José Reiné, otra pregunta dirigida a ti también, Elena. Comenta que durante la adolescencia sostiene la neurociencia que aún no está totalmente desarrollado el córtex prefrontal. Entonces él se cuestiona si eso posibilitaría que las adicciones tuvieran una gran incidencia en la adolescencia. ¿Qué opinas? A ver, es verdad que la corteza prefrontal
la última parte del cerebro que se desarrolla. Y hay diferentes estudios que incluso lo llevan hasta la adultez temprana, ¿no? El desarrollo hasta los 21, 23, 25, ¿no? Que no solo a la adolescencia, sino que también a la adultez temprana. Esto lo que hace es que hasta que esas áreas están totalmente desarrolladas, seamos más impulsivos, miramos menos los riesgos, seamos más incorrectos socialmente, ¿no? Bueno, más adolescentes, ¿no? Lo que no significa que el estar totalmente desarrollado a nivel estructural tenga un funcionamiento, o sea, no es equiparable que esté totalmente desarrollado con que todos lo desarrollemos igual. A los 25 años puede haber gente que sea totalmente voluble, impulsiva, que no se adapte a las normas sociales, que sea incapaz de planificar, etcétera, por cómo se ha desarrollado y por características biológicas, genéticas, ¿no? propias. Y una persona a los 16 sea súper responsable, capaz de adaptarse a todos los entornos, planificador, súper controlado, etc. No conozco los datos específicos de si es más probable que se genere una adicción en la adolescencia que en la adultez. No lo conozco porque no soy experta, pero tiene sentido, o sea, tiene lógica. También porque una de las cuestiones de las adicciones vienen muy determinadas por el entorno también. Y de adolescente el entorno y la aceptación de tus iguales es muy importante. Entonces hay cosas muy sencillas que hemos vivido todos cuando hemos sido adolescentes, es que no sé cuántito se empieza a fumar porque fuma su prima, ¿no? Y esto sí que te puede llevar a poder desarrollar una adicción en función del entorno en el que te muevas, del apoyo familiar que tengas, de si tienes hermanos mayores o no. O sea, son un sinfín de factores que no es solo decir, uy, con 15 años, casi seguro, ¿no? Que eres súper vulnerable a una adicción. Pero sí que tiene sentido que cuando no es tan formada la corteza prefrontal, que es la que se encarga del autocontrol, sí que seas más vulnerable a poder padecer algún tipo de adicción. Lo que no quiere decir que personas hechas y derechas de 50 años sean igual de vulnerables porque tienen el mismo autocontrol que a lo mejor un adolescente, ¿vale? Pero sí tiene sentido que pueda pasar. Hay que estar muy atento, especialmente en la adolescencia, sí. Esa edad tan complicada. José René tiene otra consulta para vosotros, para ambos. Comenta que Harari afirma que la revolución de la robótica generará nuevos conflictos sociales, ¿no? Como ocurrió también en la época de la revolución industrial. Él quiere saber qué opináis, porque en la revolución industrial se necesitaban muchos obreros, pero ahora en la revolución robótica parece que la persona al sujeto desplazado, no sabemos de qué manera nos vamos a convertir, vamos a tener un hueco, ¿no? en este espacio nuevo. Entonces, bueno, Alfonso, si quieres comenzar por dar tu opinión. Mira, precisamente cuando comenté en mi presentación que estaban las 3 W al lado del robot, hay precisamente un artículo que es la revolución robótica y la paradoja del capitalismo. Es cierto, ¿no?, que cuando articulamos una tecnología que reduce la mano de obra, provoca conflictos, ¿no? Lo comenté antes con el tema incluso de, bueno, hace 500 años con la imprenta, o después el tema de cómo el campesinado ha cambiado y decir, nadie piensa en volver hacia atrás. Evidentemente. Hemos dejado de escucharte, Alfonso. Se baja el micrófono solo. Vale, las personas más vulnerables socialmente son las que más sufren esta problemática. Es cierto, ¿no?, el planteamiento que presenta José René, ¿no?, de que, bueno, de ese dilema que se produce, pero yo no creo realmente que es decir, sí que vamos a una sociedad dura, ¿de acuerdo? Es decir, llevamos unos años de quizá Occidente que se han blindado respecto a lo que hay fuera de nuestro entorno próximo, pero vamos hacia una sociedad dura y sí es posible que haya sectores sociales que se vean perjudicados. Sin embargo,
sería paradójico que pudiésemos sustituir el trabajo por robots cuando las personas que son sustituidas no podrán consumir los productos que producen esos robots. Sería una paradoja que llevaría a una destrucción del sistema. Entonces, el propio sistema tiene que mantener a esas personas que se quedan fuera del mercado laboral, porque si no, no habría consumidores para esos productos que los nuevos robots van a crear. Elena, ¿tú quieres aportar algo? Bueno, yo en este sentido estoy de acuerdo con lo que plantea Alfonso. Lo único que se me ocurre también es que, digamos que lo que va a pasar es que las profesiones se desplazan. Necesitaremos menos, digamos, mano de obra más física o más mecánica, pero se necesitan los ingenieros que diseñen las máquinas. Entonces, creo que se desplazan y creo que sí que se perderán y se pierden puestos de trabajo, porque al final una máquina la puede diseñar un solo ingeniero o un equipo limitado y va a cubrir muchos puestos de trabajo manuales, digamos. Pero creo que también se abre un nicho, ¿no?, de determinadas profesiones que actualmente probablemente ni se nos ocurran ahora. Y muchas de las que hay ahora, cuando nosotros éramos pequeños, ni se nos ocurrían, ¿no? Entonces, y creo que hay que buscar ese equilibrio entre la tecnología y no renunciar a los beneficios que nos da, ¿no? Lo que comentaba Alfonso, de que no está dispuesto a volver 50 años atrás, y 50 todavía, pero 200, ¿no? Una cosa tan simple como no tener una nevera, ¿no? Pero sí que es un juego peligroso, porque siempre queremos más comodidad, siempre queremos más inmediatez, siempre queremos lo mejor ahora y ya, ¿no? Entonces, bueno, como sociedad tenemos que plantearnos también hasta dónde estamos dispuestos a llegar con la tecnología, ¿no? Pero esto ya es otro webinar. Bueno, pues vamos muy bien en hora. No sé si alguna aportación más. ¿Yo me dejáis? ¿Sí, Alfonso? ¿Puedo hablar? Mira, sí, no, es que hemos volcado en varias preguntas el uso de la tecnología de la comunicación por adolescentes, y estamos viendo que no es patrimonio de los jóvenes, ¿no? De hecho, durante el confinamiento hay un estudio que demuestra más de un 30% de impacto de nuevas tecnologías en personas de más de 60 años. Y entonces, bueno, quizás hayamos volcado un poco nuestro punto de vista hacia los adolescentes, pero la tecnología se consume de manera transversal. Entonces, bueno, que no solamente son los adolescentes los que pueden presentar esa adicción a su móvil, sino que, bueno, que hay en cualquier sector social se da este problema. Bueno, problema o ventaja, es decir, bueno, un beneficio que también nos genera. Bueno, pues nada, invitaros, vamos a agradeceros vuestra participación. La sesión se graban y bueno, las pondremos pronto a disposición de todos en nuestra web. Y bueno, invitar a todos los participantes a que se sigan sumando a las siguientes sesiones del ciclo. La siguiente va a ser el día 2, el martes que viene. Y vamos a hablar sobre biomédica y las tecnologías de diagnóstico, con dos especialistas, una investigadora del CSIC y otra de aquí, con un investigador de la Universidad de Chile y otra investigadora del CSIC, de un instituto de biomedicina. Y bueno, toda la información la tenéis en la página web, en la Oficina para la Innovación, como ya todos os habéis familiarizado con el sistema. Y bueno, pediros disculpas por los pequeños problemas de conexión o que a veces no sé si me oís bien, la verdad, porque he tenido yo problemas con mi conexión. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias, Alfonso. Gracias a todos por vuestra paciencia, por vuestro tiempo. Y bueno, pues hasta la próxima. Carolina, te doy la palabra a vosotros, si queréis decir unas últimas palabras para despedirnos y gracias a todos los asistentes. Pues muchas gracias a vosotras y a la Fundación por organizar los ciclos y por hacernos partícipes de ellos. Los seguiremos de cerca.
Gracias. Una gran iniciativa. A mí también me parece estupendo, ¿no?, que se hagan este tipo de cosas para, bueno, para contar lo que hacemos, que muchas veces queda cerrado ahí en artículos que va delimitado a una población muy concreta. Pues el hacer este tipo de actividades que sean más abiertas siempre es ameno. No se oye, no sé si me oís. Bueno, pues yo tengo muchísimos problemas de conexión. Si quieres despedir tú, Carolina, si me oyes, porque es que yo ahora mismo no oigo nada, nada más que oigo ruido. Que muchísimas gracias, que para nosotros es un placer contar con vuestra participación, para nosotros acercar la ciencia, todo lo que estáis trabajando vosotros, nos parece un mundo fantástico y creemos que la sociedad tiene que conocerlo para valorarlo, para amarlo y para que se haga respetar. Entonces, bueno, pues mil gracias por este rato de ciencia, estos 90 minutos de ciencia que nos habéis brindado, y esperamos veros muy pronto con más avances. Recuerda, muchísimas gracias a todas las personas que han asistido y nos vemos en el próximo webinar. Gracias a vosotras. Hasta luego. Chao. Hasta luego.